Amén. Wow, qué presentación. Quiero aclarar que él es Pinky y yo soy Cerebro, sí, por las dudas. A ver. Quería hacer ese chiste y lo hice. A mí me da bronca porque yo cuando hago un chiste en el equipo no se ríe nadie. Rafa, cualquier cosa dice, todo, ajá. Yo hago un chiste y no. Vos no podés hacer chiste. Rafa, sí, vos no. Bueno, vamos a empezar con este taller práctico. Como ayer María nos compartía y ahora queremos darles herramientas prácticas que son espirituales y que también venimos cultivando en misión en el cuarto de adoración, de intercesión, que en nuestro caso se llama Betania. Pero queremos darte esta herramienta que nosotros venimos cultivando desde hace ya varios años. Empecemos. ¿Cómo construir un cuarto de oración, adoración e intercesión? En tu iglesia, pero también en tu hogar, ¿sí? ¿Cómo construir un cuarto de oración, adoración, intercesión en tu iglesia y también muy clave en tu hogar? Lo que pasa en nuestro hogar, nuestra vida de intimidad también determina lo que pasa en la iglesia. Amén. Y es clave que podamos entender esto. Vamos a empezar leyendo Corintios 2, versículos 10 y 11. Y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es un cuarto de oración? ¿Sí? ¿Qué es un cuarto de oración? Obviamente que es un lugar en donde vamos a orar, ¿sí? Pero vamos a ponerle base bíblica y fundamento. Corintios 2, 10 y 11 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció, las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y quiero que puedas subrayar o que puedas anotarlo, si lo tenés en PDF, si lo tenés en tu celular, en tu tablet. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiero que puedas subrayar esta frase o puedas escribirla. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuántos quieren conocer lo profundo de Dios? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Un cuarto de oración es un lugar donde nos conectamos por medio del Espíritu Santo al corazón de Dios. En toda esta semana de Generación Inconmovible, varias veces nombramos este pasaje que dice que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No puedo decir que soy un hijo de Dios si no soy guiado. Entonces, en un cuarto de oración, tenemos que conectarnos a ese Espíritu para poder sentir, conocer y comunicar lo que hay en el corazón de Dios. En este camino de construir un cuarto de oración, Dios nos dará una dirección específica. Subrayalo también. Para construir un cuarto de oración, Dios te tiene que dar una dirección específica. A nosotros nos dio una dirección específica y le pusimos fundamento a todo lo que hacemos ahí, adorar, interceder. Entonces, creo que la clave está en pedirle a Dios, Dios, ¿qué dirección específica tenés para formar este cuarto de oración, de adoración y de intercesión? Es tan clave tener una dirección. ¿Saben? Algo que estudio en la Biblia es que los grandes hombres de Dios fueron personas que hicieron la voluntad de Dios, que se movieron, como dice la palabra. El Evangelio no es por vista, sino es por fe. Pero a medida que avanzaban, iban teniendo mayor claridad del propósito. Un cuarto de oración no es solamente, bueno, nos vamos a reunir y orar, sino que es saber que estamos construyendo algo, saber que estamos edificando algo. No estoy perdiendo tiempo orando, no estoy perdiendo tiempo en la intimidad, sino que estoy construyendo algo. Ahora, ¿qué estás construyendo?
Y la fe te lleva al conocimiento del propósito de Dios en tu vida. Amén. Por eso, pedile a Dios una dirección específica. Pedile a Dios que te muestre qué es lo que Él quiere que veas en este tiempo, en tu familia, en tu casa, en tu vida de intimidad, en tu iglesia local. ¿Cuál es esa dirección específica para darle un propósito claro al cuarto de adoración e intercesión? En nuestro caso, Jesús nos llevó a profundizar en las pasiones del corazón de Dios, descritas claramente en su palabra, y se las voy a nombrar. La dirección que Dios nos dio para cimentar espiritualmente el cuarto de oración, para conocer, como leíamos en Corintios 2, del 10 al 11, conocer lo profundo de Dios, conocer cuáles son los deseos de Dios, no de una forma abstracta, sino real, es literal. ¿Saben? Algo importante que tenemos que entender es que cuando empezamos a cimentar nuestra vida en intimidad, en conocer el corazón de Dios, no es algo abstracto lo que Él nos habla, es real. Y empezás a tener la certeza de lo que no estás viendo. Empezás a tener un efecto y un impacto en el mundo espiritual, en las naciones, en tu iglesia. Amén. Estas pasiones, que solamente las voy a nombrar, nosotros en Misión tenemos una materia que trata de esto, de estas 7 pasiones, que es impresionante, la estuvimos dando también en Generación Inconmovible. Y Dios nos mostró 7 pasiones, que esta es la dirección que Dios nos dio en el cuarto. Número 1, pasión por la intimidad. Número 2, pasión por la iglesia. Número 3, pasión por los perdidos. Número 4, pasión por las naciones. Número 5, pasión por Israel. Número 6, pasión por el reino. Número 7, pasión por el regreso de Cristo. Estas 7 pasiones es la dirección clara que Dios nos dio para que todo lo que oremos, intercedamos y adoremos pueda dar fruto. Para que demos fruto tenemos que tener una dirección espiritual. No sé si alguna vez le pasó a alguno de ustedes, a mí me pasó algunas veces, que parece que cuando estamos orando no sabemos para dónde estamos yendo, o no sabemos cómo orar. No sé si les pasó. ¿Vieron cuando uno empieza a orar y no sabe para dónde está yendo? Y qué importante es ir madurando y saber lo que estamos invirtiendo, saber lo que estamos entregando. La mujer que derramó el perfume sabía lo que estaba entregando. Que estaba entregando un perfume que costó un año de trabajo. Fíjense que los adoradores, los verdaderos, saben lo que entregan, saben hacia dónde van. David lo sabía en 1 de Crónicas 25, lo vamos a leer. Era alguien que sabía cada detalle, sabía cómo era y cómo tenía que ser la casa de Dios, sabía los planos, sabía porque era un íntimo. Y te digo algo, vas a empezar a saber, vas a empezar a construir en lo que vale la pena. Vas a empezar a invertir tu tiempo en lo que vale la pena. No vas a trabajar para el fuego, no vas a orar en vano, no vas a invertir tus palabras en cosas que después nos van a dar fruto. Un hijo de Dios que conoce lo profundo del corazón del Padre sabe hacia dónde va. Amén. Por eso te animo, ahora al final cuando oremos, pedirle a Dios una dirección específica. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos tienen la carga de abrir un cuarto de oración en sus iglesias? Sí, con sinceridad. Yo sé que ahora estoy hablando y muchos van a tener la carga, pero ¿cuántos tienen la carga de hace algún tiempo atrás? Sí, sinceramente, decir, quiero que mi iglesia tenga un cuarto de oración. Amén. Pedile una dirección específica a Dios. Pedile a Dios dirección. Amén. Vamos a avanzar. Vamos a entrar en una parte bien práctica, ¿sí?
de cómo levantar el cuarto. Vamos a hablar de algunos aspectos como el ambiente, cosas que nos ayudan a conectar con Dios. Y vamos a terminar con una parte práctica de cómo fluir con un equipo de adoración, cómo fluir con cantores proféticos. En el tabernáculo de David no eran cantantes estrellas que estaban ahí, eran cantores proféticos. Y había encima de esos cantores un jefe de los cantores proféticos. Había una persona que los guiaba para que profeticen. Y Dios quiere despertar cantores proféticos que no tiran bombas para todos lados, sino que cuando declaran la palabra de Dios, la profecía, eso está teniendo un efecto en lo espiritual. Amén. ¿Vieron qué importante que es nuestra vida de intimidad con Dios? Bien, vamos al punto número 2. Esto es bien práctico. Consejos para preparar el ambiente. Acá voy a hablar algunas cosas de también cómo nosotros preparamos el ambiente. Del cuarto de adoración y oración llamado Betania. Vamos a leer Éxodo 30 del 7 al 8. Y dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Algo que me impacta de este tabernáculo, algo que me impacta del tabernáculo de David, es que cuando Dios te está llamando a levantar un cuarto de oración y de adoración, Dios está levantando en la tierra lugares 24/7. Algo que entiendo más allá del diseño es que es perpetuo. Fíjense que desde Éxodo Dios nos está diciendo, la adoración en la tierra va a ser perpetua. El incienso que los sacerdotes, que los reyes van a levantar sobre la tierra va a ser perpetuo, perpetuo. Por eso cuando estamos adorando a Dios, estamos cantando eternidad, invirtiendo nuestro tiempo en la eternidad, porque es perpetuo. La adoración es perpetua. Fuimos creados para adorar a Dios de forma perpetua y eterna. Por eso somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes perpetuos de la presencia de Dios. Y por consecuencia reinamos las naciones. Amén. Es importante considerar, preparar el lugar para conectarnos con la presencia de Dios. El lugar es clave. El sacerdote debía quemar inciensos aromáticos constantemente delante de la presencia de Dios. Este simbolismo representa adoración y oración constante. Para esto debemos preparar un ambiente que invite a presentar oraciones y adoración constantemente delante de la presencia de Dios. Hay muchas bases bíblicas sobre la oración y la adoración en los últimos tiempos. Pero lo que queremos darles es cosas prácticas, ¿sí? Cómo poder levantarlo de forma real y literal. Y después profundicen en la palabra de Dios. Hay mucha base bíblica acerca de la adoración y la intercesión de los últimos tiempos. De hecho, hay una palabra profética que dice que el tabernáculo caído de David va a ser restaurado. Y yo creo particularmente, esto es una interpretación personal, que es literal, que el tabernáculo de David de Jerusalén va a ser restaurado. ¿Con qué? Con músicos, con profetas, con cantores, con intercesores que van a estar ahí levantando incienso. Pero también en toda la tierra se va a levantar un incienso y va a haber casas de oración y lugares de adoración perpetuos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos quieren ser parte de eso? Yo quiero ser parte de eso. Para eso estoy invirtiendo mi vida. No estoy invirtiendo mi vida tocando el piano o cantando para grabar un CD o para ser famoso. Realmente se los digo con sinceridad. Hubo un tiempo que intenté buscar eso, pero no sirvo para eso. Y no se lo estoy diciendo para quedar bien. Realmente quiero invertir mi tiempo por lo que vale la pena y por lo que es perpetuo. Y así tenés que invertir tu tiempo.
La oración, la adoración y la intercesión es un llamado eterno. Es un llamado a la iglesia para los últimos tiempos. Amén. A continuación te vamos a dar algunos consejos para preparar tu cuarto de oración. No sé si tenemos la imagen y si la podemos poner ahí atrás. Número 1, escoge un lugar apartado, retirado. Es importante que puedas definir un lugar apropiado. Esto es apartado de todo tipo de distracciones visuales o sonoras. Es muy importante que puedas tener un lugar apropiado. Si es en tu casa, búscate alguna habitación, algún lugar apartado. Yo sé que, yo he orado en el baño, iba con mi guitarrita y me iba al baño a orar. Ahí está mi hermana y ella sabe, me iba al baño a orar. Algunos dejaban la unción antes de ir ahí, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero me iba al baño, a veces quería orar a las 4 o 5 de la mañana y de repente si iba a orar en mi habitación se iba a pudrir todo porque iba a despertar a todos. Pobre, mi esposa esto lo sigue padeciendo. Claro, pues yo empiezo a cantar y a los 5 minutos ya estoy medio que gritando y muy eufórico. Y mi esposa, vivimos en un departamento, pará. Justo tenemos unos vecinos que fueron papás hace muy poco. Y yo digo, pero no puedo estar ahí tranquilo. Hay algo en mi interior, hay una llama que me enciende a adorar y a ser expresivo. Por eso es importante que si tenés un espacio, puedas prepararlo. Lo mismo en la iglesia. Hay tantos cuartos de la iglesia, cuarto de instrumentos, cuarto de esto, cuarto de lo otro. Preparemos un cuarto para orar. Dígalo. Ya es parte de todo, es parte de la administración del día. Número 2, diseñar un ambiente apropiado y acogedor. El objetivo principal del cuarto es ser conducidos a un tiempo de intimidad con Dios. Por lo tanto, es importante que puedas considerar el diseñar, si quieren subrayar o ponerlo en negrita, un ambiente cálido y acogedor. Sí, tiene que ser un lugar apartado y un ambiente cálido y acogedor. Un ambiente hogareño que provoque una cercanía con la presencia de Dios. Para esto, creemos que debes considerar los siguientes aspectos. El interior. La decoración debe ser adecuada, no invasiva, pero tampoco vacía. El objetivo es que inspires sin distraerte. Te recomendamos el uso de colores neutros en muros como blanco, gris, azul o negro. Eso no distrae. Uso de revestimientos opacos, de madera en muro y cielo. Uso de una alfombra, de cuadros de pintura profética. Uso de póster en muros con un mapa mundi o versículos bíblicos. Se trata de escoger colores neutros para que no perturbe. Es un lugar para ir a orar, para ir a conectarte. ¡Wow! Esto es tan clave. Yo creo que la creatividad que hay en nosotros también está determinado por el ambiente. Si yo estoy en un ambiente lleno de la presencia de Dios, lo que voy a producir va a ser presencia de Dios. Si yo estoy en un ambiente de oscuridad, es muy difícil producir algo que sea luz, aunque entiendo que nosotros somos luz en la oscuridad, pero me entienden a lo que estoy hablando. Que tenemos que formar un ambiente creativo, un espacio cálido para poder producir. La iluminación juega un papel trascendental para generar un ambiente íntimo y acogedor. El uso de luz tenue es importante, como la que proporcionan las clásicas ampollas de sodio. Las pueden usar tipo colgantes para generar luz más cercana, generando calidez en el espacio. También el uso de cadenas de luces, LED, lo que fuere. La iluminación también es importante. Algo más, los mobiliarios.
el uso de los mobiliarios también genera un ambiente íntimo. Te recomendamos usar puff, cojines, asientos tipo cubo, sofá, veladores, lámparas, mesas de centro, entre otras cosas. Y esto es tan claro en el Antiguo Testamento, donde vemos el modelo de los tabernáculos y donde vemos los utensilios preparados específicamente. Ahora, nuestro cuarto de oración también tiene que estar preparado. Ponete por lo menos un velador, algo que genere un espacio lindo. Número 3, la música. En la última parte vamos a ver cómo adorar con música dentro de un cuarto, pero también es importante poner música ambiental. El uso de la música también es una gran invitación a generar una instancia de intimidad con Dios. Te recomendamos instalar algún tipo de equipo de música chiquito que esté ahí, un parlante Bluetooth, que genere un ambiente tranquilo, profundo, que invite a orar. Las pistas sin voces son recomendables, o música instrumental acertada para generar este clima. Algo importante, obviamente que para hacer guerra espiritual voy a cantar los destruí, los atravesé, no, bueno, y canciones así. Pero obviamente que si yo quiero generar un lugar en donde me quiero conectar con Dios, ¿sí? No voy a poner un reggaetón, una bachata, voy a poner música acorde. Entonces, hoy tenemos Spotify, tenemos tantas herramientas que valen tan poco y que tenemos todo estilo de música y que podemos hacer playlists y poner música adecuada. Un consejo, te recomiendo que escuches música que te inspire a conectarte con Dios. Salmo 49, 4, el salmista decía: escucho muchos proverbios y con la inspiración del sonido de un arpa resuelvo enigmas. ¡Qué impresionante! David era muy entendido, entendía que si ponía a músicos para profetizar, él resolvía enigmas, resolvía misterios. Por eso escucha música que edifique tu corazón, que edifique tu interior. No te contamines con música que no te conecta con Dios. Hay mucho más que decir si la música dice Jesús o si el compositor, porque quiere ganar al mundo, dice sol, pero bueno, eso representa a Jesús. Es mucho más que esto. Estamos hablando de otro nivel. Estamos diciendo, queremos ver el rostro de Dios y voy a escuchar música que me lleve a eso. El uso de instrumentos acústicos. Punto número 4. Es recomendable el uso de instrumentos acústicos para generar un ambiente de cercanía, tales como un cajón peruano, una guitarra acústica, palos de agua, algún teclado con sonidos de pad, como los usamos ahora, y también Solange está haciendo ese trabajo en el equipo. Es importante escoger canciones que nos inviten a un tiempo de oración y adoración íntima con Dios. Te invitamos a incursionar en canciones que generen este tipo de profundidad con Dios. Algo importante, no necesitas un super cuarto de adoración como IHOP. No sé si conocen IHOP. Claro, vos ves eso y decís, hay 400 tipos que son músicos, son impresionantes, todos tocan con clic, es impresionante y vos lo ves y vos querés hacer eso mismo. No necesitas. Lo que necesitas es una dirección específica y algunas cosas y sobre todo empezar. ¿Sabes un par de acordes en la guitarra? Practica y empezá. En tu casa, en la iglesia, pedirle un espacio a tu pastor. Tu pastor va a decir, sí, tomá. Imagínense, un pastor quiere que la iglesia ore. Anda y decirle a tu pastor, quiero abrir un cuarto de oración para orar. Va a saltar como becerro en la manada tu pastor. Número 5, considera clave un espacio artístico.
Los tiempos de oración y adoración son instancias perfectas para fluir en lo creativo, tales como la pintura, el dibujo y la escritura. Te recomendamos que puedas considerar un espacio creativo, tales como la instalación de una mini biblioteca, algunos libros para leer o colorear, junto con una pequeña mesa plegable para poder dibujar o leer. También te recomendamos tener una libreta para anotar, o croqueras para dibujar, o pedestales para poder pintar. Hago una pregunta: ¿quiénes pintan o tienen el deseo de pintar y dibujar? Levanten su mano. Algo que Dios me mostraba cuando estaba orando para dar este taller es que viene un tiempo que Dios va a levantar pintores, escultores, y que va a haber una creatividad especial en ellos. Es un terreno no explorado. Es un terreno en donde Dios quiere manifestarse y donde la música, como decíamos en Salmo 49, 4, donde la música me inspira a pintar, a conocer. Hay una canción que ayer canté, que Dios me la dio, y la canción dice: hay tantos colores, hay tantas canciones, hay tantos diseños esperándote. Y la segunda parte dice: te quiero ver, te quiero ver. Hay tanto esperándote, pero muchas veces encasillamos la creatividad, la expresión y la comunicación en el que predica y en el que toca un instrumento o canta. Y hay otras expresiones como la escritura, como la lectura, como la poesía, como la música, la pintura, que tienen que expresar el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos avanzando. Número 3. Vamos a hablar ahora de las dinámicas espirituales del cuarto. Ya hablamos, número 1, que es un cuarto de oración. Número 2, consejos prácticos para preparar el ambiente. Y número 3, dinámicas espirituales del cuarto. Esto es clave. Cuando entramos en intimidad con Dios, es importante identificar las diferentes dinámicas que el Espíritu nos lleva mientras nos acercamos a su presencia. Algo importante, si quieren subrayarlo: hay diferentes dinámicas que el Espíritu nos lleva. Creo que tenemos que ser creativos y policulturales, culturales en la adoración e intercesión. Posiblemente en tu iglesia hagan un mayor énfasis en la intercesión y guerra espiritual, en otros en la lectura bíblica, pero algo hermoso es que el Espíritu Santo nos lleva a diferentes dinámicas. No es ni una cosa ni es la otra. Es lo que el Espíritu Santo quiere. Por eso no se trata de una canción ungida de este tiempo. Gloria a Dios porque nos llevan y nos conectan. Se trata de saber qué está queriendo el Espíritu Santo. ¿Saben? Cuando vamos a lugares con Mariano y con el equipo de adoración de misión, fuimos a iglesias de todo tipo. Iglesias metodistas, iglesias pentecostales y bautistas. Y obviamente que tenemos que saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ese lugar. Y un lema que particularmente me puse en mi vida como ministro de adoración: estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer con tal de que la iglesia se conecte con el corazón de Dios. No me importa qué tengo que hacer, no me importa si tengo que gritar, saltar, si tengo que bailar remolineando, si tengo que cantar, lo que tenga que cantar, un himno, no me interesa. Yo quiero hacer lo que el Espíritu quiere que haga y quiero ver a adultos, a jóvenes, a niños, a ancianos adorar a Dios y encontrarse con Dios. Esa es la meta de mi vida, por eso vivo, porque si no sería muy egoísta y personal solamente vivir por lo que yo hago, por mi performance, por mis canciones. Yo quiero algo más. Yo quiero ver a una iglesia que se prepara para recibir al Rey. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Vamos a ir directamente a las dinámicas. Distinguimos 5 dinámicas. La dinámica número 1 es la dinámica de meditación.
Uno de los significados de la palabra meditar es dar vuelta a la mente o contemplar. Para entrar en intimidad con Dios debemos meditar en Él, contemplarlo por medio de su palabra. No podemos fluir si no somos rodeados de su palabra. Betania, en nuestro caso, es un lugar para meditar, contemplar a Dios y sumergirnos en su palabra. Qué hermoso. ¿Saben? Algo que disfruto de nuestro cuarto de adoración en misión en Betania es que armamos grupos de WhatsApp para comunicarnos y algo que veo es que una semana antes ya se están comunicando en función a la dirección de ese día espiritual y están mandando versículos bíblicos y hablan y digo, esto es cultura. Estar invirtiendo nuestro tiempo en ver cómo vamos a enamorar hoy a Dios, cómo vamos a interceder por China, cómo vamos a interceder por Irak. Y empiezan a buscar versículos bíblicos y empiezan a nacer dones, a crecer perspectivas del Espíritu Santo. Y diariamente y semanalmente. Y algo se empieza a instalar en tu vida. Una forma del Espíritu que tiene un poder para impactar y para tocar el corazón de Dios y de las naciones. ¡Qué impresionante! Por eso en Betania tenemos esta dinámica. Meditar en su palabra. Ponerle base bíblica a todo lo que hacemos, a todo lo que cantamos, oramos y predicamos. Número 2, la dinámica de adoración. Es cuando comenzamos a ser rodeados por su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Este comienza a conectarse con Dios por medio del Espíritu Santo. En este espacio comenzamos a expresar las emociones más profundas de nuestro corazón a Dios. Empezamos a decirle quién es Él. Empezamos a entregar nuestra adoración, a derramarnos. Dinámica número 3, la dinámica de intimidad. Es cuando meditamos o contemplamos a Dios por medio de su palabra y comenzamos a expresarla por medio de la adoración. Y en ese lugar somos llevados a esa intimidad. La intimidad con Dios es cuando somos llevados por el Espíritu Santo a las profundidades del corazón de Dios, como leíamos en Corintios 2, 10 y 11. Betania es un lugar para entrar en intimidad con Dios. El cuarto de oración que Dios te va a dar es un lugar para tener intimidad con Dios. Dinámica número 4, profecía. Cuando entramos a esta dimensión de intimidad, es cuando nuestro corazón se conecta con el corazón de Dios. Es ahí donde somos activados en lo profético. El ambiente profético es cuando sentís lo que hay en el corazón de Dios, de Jesús, y es revelado en ese lugar. Por medio del Espíritu Santo somos llevados a sentir el corazón de Dios y declarar sus palabras. La dinámica de profetizar es cuando mediante la palabra de Dios, mediante la guía del Espíritu Santo, comenzamos a declarar el sentir de Dios por las naciones, el sentir de Dios por la iglesia, el sentir de Dios por los políticos, por la cultura, por la música, por lo que Dios nos quiera guiar. Profetizar, declarar actos naturales que afectan lo espiritual en un lugar, en una región. Dinámica número 5, intercesión. Una vez que somos conectados por medio del Espíritu Santo con el corazón de Dios, nos activamos en lo profético para declarar y profetizar su palabra. Estas declaraciones proféticas nos conducen a un ambiente de intercesión. Declaramos la realidad del cielo sobre la tierra, sobre cada situación, persona, familia, ciudades y naciones. Creo yo que la clave está en entender que un cuarto de oración es un lugar para interceder por otros, para clamar por otros. Dios nos ha llevado a lugares impresionantes. El día miércoles Dios me mostraba mientras estaba hablando en Generación Inconmovible que Dios va a levantar a misioneros e intercesores. Algunos van a ir a las naciones, pero otros van a hacer misiones desde la intercesión. Van a hacer misiones desde sus cuartos de oración, desde sus iglesias. Dios está levantando misioneros intercesores. Posiblemente no vayas a una nación, o posiblemente sí, pero sí vas a interceder. Por eso nuestro corazón tiene que estar empapado de las pasiones de Dios.
Tenés que llenarte de la pasión por las naciones, de la pasión y el amor de Dios por Israel. ¿Cómo? Intercediendo. Y es el consejo que nos da Pablo. Él nos dice, van a empezar en la carne, pero van a terminar en el espíritu. Entonces, la clave que es empezar a interceder. Hasta que mi carne se doblegue y mi corazón se llene del espíritu y empiece a haber amor por las naciones, amor por mi iglesia, amor por las personas que me rodean. Amén. Meditación número 1, adoración número 2, intimidad número 3, profecía número 4, intercesión número 5. Estas son las dinámicas espirituales en donde Dios nos va guiando a diferentes lugares. Qué hermoso es la multiforme sabiduría de Dios. Qué hermoso es disfrutar de que Dios un día te dice, quiero que clames, intercedas y hagas guerra espiritual. Y de repente Dios te diga, pero ahora quiero que disfrutes y que estés conmigo. Quiero encontrar un lugar de descanso en tu vida. Déjate guiar por Dios en lo que Él quiera. Amén. Punto número 4, el cronograma. Acá vamos a un aspecto bien práctico. ¿Cómo armar un cronograma? En base a las pasiones presentadas, elaboramos, en nuestro caso, un plan de 7 semanas para el desarrollo de los tiempos en nuestro cuarto de oración. Cada semana está conformado por 10 turnos de oración con un total de 20 horas distribuidos en 2 sesiones diarias de 1 hora durante 5 días consecutivos. De martes a sábados tenemos 2 turnos de entre 1 hora y media y 2. Para cada uno de estos 5 días existe un tema específico basado en la pasión correspondiente de la semana. De esta manera, cada semana se transforma en una oportunidad para sumergirnos en una de estas 7 pasiones del corazón de Dios. A continuación te vamos a presentar un modelo de cronograma. Y ahí lo tienen. Dice, semana 1, pasión por la intimidad. Y adentro están los 5 días en donde hay una dirección específica. Tenemos el tema principal que es la pasión por la intimidad. Y luego tenemos diferentes temas que hablan acerca de la intimidad. Ponemos en cada día una base bíblica y la dinámica por la cual vamos a estar orando. ¿Cuáles son las dinámicas? Meditación, adoración, profecía, intercesión y intimidad. Después léanlo, lo tienen ahí en su material. Punto número 5, la planificación semanal. Esta es una planificación mensual, un cronograma. Lo que hacemos es que planificamos semanalmente y profundizamos. Lo que Dios nos mostró es que tenemos que poner una dirección para tener un camino y para que podamos ser certeros en lo que estamos orando, intercediendo. ¿Dios nos puede mostrar otra cosa? Sí. ¿En el tiempo de oración nos puede guiar hacia otro lugar? Sí. Pero tenemos un camino ya trazado. ¿Cómo armamos cada día? Por ejemplo, ahí puse día 1, pasión por la intimidad. La base bíblica es Salmos 51, 6, Salmos 55, 14, Salmo 25, 14 y Mateo 6, 6. Ahí en Salmo 51, 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Luego de eso ponemos una breve explicación de lo que Dios nos mostró. Dios ama la intimidad porque es allí donde se revela la verdad del corazón. Es más fácil construir un gran ministerio que una vida de intimidad con Dios. Dios tiene regalos, provisiones y sabidurías para aquellos que lo buscan en secreto. Entonces, teniendo la base bíblica y teniendo la breve explicación de lo que queremos hacer, del camino que queremos trazar, empezamos a orar, a adorar, a interceder. Ahí puse también los otros 4 días, después léanlo. Número 6, organización general. Punto número 1, ¿cómo prepararnos?
Esta es una instancia clave para el desarrollo del tiempo en el cuarto, prepararnos. Es recomendable que 30 minutos antes de entrar a la sesión del cuarto, el equipo se reúna para preparar esta instancia. Algunos aspectos a considerar para el tiempo de preparación son presentar el tema principal y la base bíblica, compartir acerca del tema principal y la base bíblica, presentar los bloques de oración y las canciones, orar previamente para el tiempo en el cuarto. Quiero detenerme y darle un consejo. ¿Saben qué importante es tomar con responsabilidad nuestra vida de oración y de intimidad? Es una decisión personal, ¿sí? Parece que otras cosas sí las tomamos con responsabilidad porque nos da un beneficio. Alguien nos va a aprobar, alguien nos va a reconocer. Y el hombre, el ser humano trabaja por reconocimiento. Pero por eso cuando Jesús nos enseña en Mateo 6:6, el principio del reino es buscar en secreto. No buscar primeramente el reconocimiento de un hombre. Por eso la clave está en ser responsables con nuestra vida de intimidad. Muchas veces me ha pasado a mí que me he desenfocado, me he desconectado con cosas buenas, con la actividad, con el servicio, pero he mermado en mi relación de intimidad con Dios. Y Dios viene y me dice, hey, cuidado, fuiste creado para buscarme. Fuiste creado para tocar mi corazón. Y personalmente decido tener mi vida de intimidad con Dios como una responsabilidad porque lo amo a Él. Porque quiero conocer más de Él. Los tiempos en el cuarto. Todo el equipo tiene que estar sensible al Espíritu. La clave está en ser sensibles. No entrar como un salvaje a tocar, sino ser sensibles. ¿Saben? Si hay algo que Dios quiere en este tiempo, y con humildad se lo digo a los músicos, a los que cantan, tienen que ser sensibles y tienen que aplicar discernimiento en lo que tocan y cantan. No pueden entrar como un sacado. No estamos haciendo un recital. No estamos haciendo un recital. Este modelo te conecta con Dios. Es un modelo perpetuo. El modelo perpetuo no son recitales ni predicaciones. El modelo perpetuo es adoración e intercesión continua. El modelo de Dios es adorarlo, es habitar con Él, es disfrutar de Él. Por eso conéctate, sé sensible. Número 3, la devolución. Si bien este tiempo es posterior, en este lugar hablamos aspectos para mejorar. Poder compartir cómo vivió cada uno la presencia de Dios. Hablar en el equipo. En nuestro caso son equipos de entre 4 y 5 personas. 2 o 3 músicos, un director de adoración y un intercesor. Y a veces se pueden sumar 1 o 2 que cantan más o 1 o 2 intercesores más. Es importante considerar los aspectos a mejorar, si estuvo trabado, si no nos conectamos, porque la clave es la unidad, es operar en unidad para ver el rostro de Dios. No, al principio nos pasaba que estábamos ahí, claro, uno tiene el chip ministración en la iglesia, hablarles a ustedes como estoy haciendo ahora, o cantar delante de personas y guiarlos hacia un lugar. Ahí no tenés a nadie a quien guiar, es literalmente vertical, es conectarte con Él. Entonces nos sentíamos incómodos, pero a medida que vas haciéndolo, vas entendiendo el plan de Dios para orar, para adorar y para interceder. Amén. Por último, y para terminar, el desarrollo de los turnos. Y voy a invitar, por favor, que pueda venir el equipo y que pueda subir. Si bien el tiempo en el cuarto es espiritual, esto no implica que no tenga un orden. Es más, si quieren subrayar esto, el orden potencia la actividad espiritual. Esto es algo que cada vez más estoy comprendiendo. Cuando tenemos un orden, eso potencia tu actividad espiritual.
cuando somos sensibles, eso potencia mi actividad espiritual. Cuando tengo discernimiento espiritual y aplico la nota que tengo que aplicar, la melodía que tengo que cantar, el texto bíblico que tengo que declarar, eso me potencia, eso te potencia para el ministerio, para la obra de Dios. Podemos ver en Primera de Crónicas 25 que el rey David organizó no solamente a los músicos, sino también los momentos para que ellos profetizaran con los instrumentos. Por lo tanto, el orden y la organización grupal es un factor clave para que los tiempos en el cuarto sean efectivos. Para esto es importante definir los diferentes roles del equipo para la ejecución del turno. Estos son, número 1, director del grupo. Tiene que haber una persona que dirija al grupo. Número 2, director de intercesión. Una persona que está asignada por el director del grupo que interceda, que pueda guiar a otros. ¿Cuántos intercesores hay acá? Quiero que levante su mano. Yo quiero que le demos un aplauso a los intercesores que están en este lugar. Aquellos que nadie los ve pero oran y claman por la iglesia. Dios te dice, Él va a recompensar tu esfuerzo, va a recompensar tu entrega. Amo a los intercesores, los amo porque son personas que están orando constantemente. Esas personas que te agarran en la iglesia y te dicen, estoy orando por vos. Y vos sabés que están orando. Y no tienen plataforma, púlpito, pero sí tienen fuego y pasión para que Dios traiga libertad a las personas. Amemos a los intercesores de nuestras iglesias. No lo veamos como bicho raro, como, bueno, están ahí. Sino que tengamos la habilidad de ver el reino. Entrenémonos en ver el reino con nuestros ojos. Amén. Y por último, los músicos. Músicos, su rol es importante. Quiero darles un consejo. Su rol es más importante que su talento. Ahora, tenés que definir cuál es tu rol. ¿Tu rol es tocar o tu rol es ministrar la presencia de Dios? Otra vez te lo digo. Tu rol designado por Dios es más importante que tu talento. Es más importante que tu habilidad. ¿Tenés designado cuál es tu rol espiritual? ¿Tenés designado hacia dónde Dios quiere llevarte para ministrar y tocar su corazón? Los músicos cumplen un rol muy importante. La clave está en ser sensibles y también en dominar nuestro instrumento. Algo importante, otro consejo que les doy, es importante dominar tu instrumento, pero no desde querer demostrar lo que haces, sino desde tener discernimiento de lo que Dios quiere en el lugar en donde están ministrando. Porque hay muchos músicos que si no tratan su corazón, sus complejos, siempre están trabajando para ellos mismos. Pero Dios no te llamó a trabajar para el fuego. Dios te llamó a trabajar para su propósito eterno. Adoración continua. Adoración continua. Por eso, si tenés algún tema que tratar en tu corazón, tratalo en Dios, en el Padre. Pero no te pierdas de disfrutar, de ministrar la presencia de Dios. No te conformes con las migajas de, che, qué bien que tocaste. Hay mucho más para tu vida. Hay una plenitud de Dios en tu vida. En Cristo está la plenitud, en Jesús está la plenitud de todas las cosas. Tenés que vivir eso y tenés que comunicarlo con la música. Antes de tocar, pedirle a Dios un mensaje. Antes de querer hacer una canción, pedirle a Dios un mensaje. Y Dios va a hacer que eso fluya de tu interior. Amén. La clave está en ser sensibles. Tener sensibilidad. Tener un corazón sensible para saber lo que Dios quiere. Y yo quiero que podamos terminar teniendo solo un momento muy pequeño de adoración, pero con esta perspectiva. Sensibilidad, siendo sensible, conectándonos
Hay algo que se llama motivos melódicos. Cuando encontraste una melodía, quédate en esa melodía y empezá a construir desde ese lugar. No quieras meter, no quieras meter muchas notas. Empezá a decirle: Dios, Espíritu Santo, ¿qué melodía querés que haga? Y empezá a ser una persona sensible. Empezá a cantar, empezá a declarar la palabra con sensibilidad. Amén. Quiero que te puedas poner en pie ahí donde estás.